Sarid, embajador de Israel en Ecuador. Embajador, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que nada detendrá la operación militar contra Hamas en Rafah. ¿Por qué es tan importante continuar con esta operación militar y pese a todo lo que señala pues, la comunidad internacional? Bueno, es muy importante continuar con la lucha contra Hamas hasta derrotar a Hamas completamente, simplemente porque si no lo vamos a hacer, ellos van a hacer el 7 de octubre el masacre terrible que el mundo nunca ha visto contra judíos desde el Holocausto. Los líderes de Hamas, ellos mismos dicen que el 7 de octubre fue la primera vez, pero no la segunda, o sea, va a ser la segunda, tercera y cuarta vez. Y nosotros no tenemos otro remedio que evitar eso. Ahora, en el sur de la Franja de Gaza, más que todo en la ciudad de Rafah, que usted mencionó, están ahí no solamente todos los líderes de Hamas, también están los secuestrados israelíes. Y por eso tenemos que terminar la guerra contra Hamas hasta la liberación de los secuestrados y hasta el derrote de Hamas. ¿Qué es lo que entiende Israel como la derrota de Hamas? Porque eso nos permitiría pues, tener una idea un poco más clara de hasta cuándo va a continuar esta ofensiva. Bueno, es verdad que con una organización de terrorismo no se puede terminar completamente. Siempre va a haber otros terroristas ahí y allá, pero sí se puede derrotar a Hamas militarmente y también políticamente. O sea, en el día después de la guerra, nosotros vamos a ver una situación en la Franja de Gaza donde Hamas no va a ser el poder y Hamas no va a tener las capacidades de seguir atacando a Israel, no solamente lo que hizo el 7 de octubre. El mundo no sabe o no quiere saber, pero Hamas estaba atacando a Israel desde hace 15 o 17 años con misiles, con cohetes y con infiltraciones. Eso hay que terminar. ¿Era necesario ingresar al hospital Al-Shifa? ¿Cómo interpreta Israel el artículo 18 del Convenio de Ginebra que señala que bajo ninguna circunstancia los hospitales pueden ser objeto de ataques? El hospital y otros lugares públicos en la Franja de Gaza es una base de Hamas. Simplemente hay que ver lo que encontramos dentro del hospital. Cientos y cientos de terroristas de Hamas con sus armas preparando para atacar a nuestros soldados o a nuestros civiles si pueden. O sea, no hay, también según las convenciones de Ginebra, tenemos todo el derecho para entrar en un hospital o en cualquier lugar donde hay bases de terrorismo contra Israel. ¿Cómo están procesando las autoridades, el gobierno israelí, las protestas que se están desarrollando en contra del gobierno, pidiendo que se detenga la ofensiva militar e incluso que se adelanten elecciones porque un segmento de la población no está de acuerdo con estas decisiones bélicas? Ok, acá hay que corregir dos cosas que acabo de escuchar. Primero, las demostraciones en Israel es para la liberación inmediata de los secuestrados israelíes, también a cambio de unas concesiones muy difíciles para hacer. No es para terminar la guerra. Nadie en Israel cree que hay que terminar ahora la guerra, porque si la guerra se termina ahora, jamás va a ganar. A propósito, todo lo que hay que hacer para que la guerra en Gaza se termine es que los líderes de Hamas se rinden y que liberan los secuestrados israelíes. En el mismo momento, la guerra en la Franja de Gaza va a terminar. La otra corrección que yo quisiera hacer es la recién resolución del Consejo de Seguridad. Esta resolución fue aceptada con el capítulo 6 de la Carta de la ONU. Para ellos que saben, el capítulo 6 no es obligatorio, o sea, la decisión del Consejo de Seguridad, y puedo adivinar que por eso Estados Unidos no vetó. Es una recomendación, no es obligatorio. Me está diciendo usted, embajador, que las protestas en Jerusalén y en otras ciudades requiriendo esta instalación de carpas afuera del Parlamento pidiendo que haya un adelanto de elecciones, ¿no significa que la gente esté en contra de la guerra? No, no hay ninguna conexión. La gente sí, alguna gente en Israel ¿Y por qué piden que... entonces? Explícanos, por favor, embajador, ¿por qué la gente pide nuevas elecciones, un adelanto de elecciones, que cambie el primer ministro si están de acuerdo con las decisiones que se han tomado?
Bueno, Israel es una democracia, cada uno tiene voz y cada uno tiene el derecho para expresar su voz. La gente que están demostrando en Jerusalén y en otras ciudades en estos días en Israel quieren más que todo la liberación inmediata de los secuestrados israelíes, como mencioné antes. Algunos de ellos también quieren avanzar las elecciones por razones políticas, porque creen que el gobierno actual es responsable y hay que ir a unas elecciones. Pero eso no tiene nada que ver con la guerra. Hay un consenso en Israel que hay que derrotar completamente a Hamas. Cuando el primer ministro dice nada detendrá la operación militar contra Hamas, ¿qué es lo que está percibiendo? ¿Qué es lo que está entendiendo? ¿Quiénes están tratando de detener esa operación militar? Hay voces en el mundo, en la comunidad internacional, que quiere que Israel, hay muchas voces así, que quieren que Israel pare la guerra. Eso es por el malentendido de la situación en el Medio Oriente y también en la Franja de Gaza. Otra vez, si paramos ahora la guerra, Hamas gana. Si Hamas gana, va a hacer otros ataques de terrorismo contra Israel. Y yo quiero la oportunidad, con su permiso, Lenin, para mencionar y para destacar que el mundo tiene que apoyar a Israel y entender a Israel. Si el mundo va a poner trabas en nuestro camino para derrotar a Hamas, va a haber el terrorismo en sus ciudades, como acaba de ocurrir en Moscú, en Rusia, hace algunos días. La gente quizás, embajador, está haciendo una separación, ¿no? Nadie está de acuerdo con el terrorismo, pero parece que nadie está de acuerdo tampoco con que se bombardeen a poblaciones civiles, a instalaciones públicas, a hospitales, y resulta que de allí pues quedan miles de niños como víctimas. Hay una crisis humanitaria que lleva a la comunidad internacional a enviar alimentos, a enviar medicinas, y es contra eso que la comunidad internacional pues que toma postura y que nos respalda. Bueno, primero, gracias por la pregunta. Primero hay que entender, nosotros no peleamos contra los palestinos ni con la Franja de Gaza, nosotros peleamos contra Hamas. No bombardeamos ciudades o instalaciones públicas, estamos bombardeando a los terroristas de Hamas. Eso no es fácil porque son terroristas, son vestidos de civil, están en cualquier lugar, en hospitales, en mezquitas, en colegios, en las calles, casi en cada casa. En la Franja de Gaza hay armas o hay terroristas si no se huyeron todavía. Ahora, la situación humanitaria en la Franja de Gaza es importante también para Israel. No tenemos ningún interés que sea una crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Y por eso no hay ningún límite a la cantidad de la ayuda humanitaria que puede entrar en la Franja de Gaza. Nosotros también cooperamos con iniciativas internacionales, por ejemplo, de los Estados Unidos para construir un muelle para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y también de los Emiratos Árabes Unidos para hacer un paseo marítimo a través de Chipre para que ingresen barcos con mucha ayuda humanitaria, mucho más que entra hasta ahora. Nosotros cooperamos y alentamos todo eso. Y déjame, por favor, Lenin, la oportunidad para mencionar la situación humanitaria en la Franja de Gaza, sobre la cual todo el mundo habla. Es importante, como dije, también para nosotros. Pero, ¿qué pasa con la situación humanitaria de los ciudadanos israelíes? ¿Qué pasa con la situación humanitaria de las 1.200 personas civiles matados en sus camas, las mujeres violadas y después matadas, los niños decapitados y después quemados? ¿Ellos no tienen derecho humanitario? ¿Y qué tal el derecho humanitario de los 134 secuestrados israelíes en la Franja de Gaza, en túneles, sin ver la luz, sin saber si son muertos o vivos, sin que la Cruz Roja tenga acceso a ellos, sin medicamentos, sin ninguna noticia de ellos? ¿Ellos no tienen derechos humanitarios? ¿Y qué tal los 200.000 personas israelíes desplazados de sus casas en el sur por Hamas y en el norte por Hezbollah? ¿Ellos no tienen derechos humanitarios? Embajador, ¿bajo qué circunstancias Israel aceptaría un cese al fuego? ¿Hay algún escenario en el que eso sea factible? Israel está dispuesta para hacer una pausa militar, digamos, pero es juego de palabras, para parar la guerra, para facilitar un canje de los secuestrados israelíes para que puedan regresar a sus casas. Pero cese al fuego en el sentido de parar la guerra, no estamos de acuerdo. Hay situaciones
Lenin, hay situaciones en la vida, la Biblia misma dice tiempo para guerra y tiempo para paz. Ahora para nosotros es tiempo para la guerra. Nosotros no podemos seguir viviendo con esta amenaza en nuestra frontera. Hay que derrotar a Hamas. Embajador, una última pregunta. Con esta crisis interna que tienen ustedes, entiendo que todas las otras situaciones se encuentran en suspenso, entre ellas la ayuda militar que le iban a dar a Ecuador. ¿Es así? Con los Estados Unidos, entiendo que usted refiere. Bueno, Estados Unidos es un gran aliado de Israel desde casi siempre y estoy seguro que por muchos años en adelante. También entre amigos hay de vez en cuando discusiones y malentendidos, pero eso va a pasar. Todavía Estados Unidos es el gran aliado de Israel y va a seguir así. Estamos juntos en la lucha contra el mundo, o mejor dicho, estamos juntos en el mundo democrático, libre, liberal, que quiere la paz y que está luchando contra el otro mundo que es oscuro, que no es democrático, que no es liberal, que no es libre, que no quiere la paz, que está apoyando el terrorismo. Un mundo más que todo compuesto por países como Irán, como Corea del Norte, como Sudán, como Irak, como Siria, como Venezuela. Y Estados Unidos está con nosotros contra este mundo. Embajador, voy a replantear mi pregunta y a tratar de ser más claro. Se había dicho que Israel iba a apoyar con equipo militar, con asesorías a las fuerzas regulares del Ecuador en su lucha contra los narcoterroristas. ¿Esta ayuda ha llegado, se ha concretado, está en proceso, está suspendida? ¿Cuál es el estatus? El estatus es que más o menos hace un mes llegó acá una pequeña delegación de defensa de Israel para hacer conversaciones con los ministros pertinentes acá en Ecuador y para mostrar las capacidades de nuestras empresas de defensa. Todo está hecho, tenemos toda la voluntad de apoyar a Ecuador porque la lucha de Ecuador contra el narcoterrorismo es semejante como nuestra lucha contra el terrorismo político islámico. Estamos listos a apoyar en cualquier momento y, como se dice, la bola está en la parte de la cancha ecuatoriana. Zach Sarid, embajador de Israel. Embajador, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin.